y bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y el día de hoy hablaremos acerca del desacato de los fallos jurídicos internacionales y sobre ciertos casos que actualmente están sucediendo en la región. Para hablar de este tema contamos con la participación de la abogada Soraya Long. Ella es litigante en el sistema interamericano, conocedora del tema, y con el licenciado Fernando Lara, abogado, jurista y conocedor de temas internacionales. En estos momentos, el desacato o la no obediencia de las órdenes o fallos de los organismos internacionales, especialmente de las Cortes de Justicia, no es un hecho reciente en el mundo. Lo que sí es llamativo es cómo algunos países acatan las sentencias cuando les favorece y, por otro lado, se hacen de la vista gorda cuando de cumplirse se trata. En el siguiente informe vemos un ejemplo de esta conducta en América Central, que algunos llaman doble discurso entre naciones. La sala desafía directamente a la Corte Interamericana. Es un hecho inédito en la historia del continente también que un tribunal constitucional se atreva a decirle y se burle de la Corte Interamericana diciéndole que su sentencia no tiene validez, porque eso es lo que está haciendo la sala. Con estas declaraciones del abogado defensor de las parejas que buscan que la fecundación in vitro en Costa Rica sea legal, podría resumirse la política de algunos países para aplicar los mandatos de órganos internacionales. Pero estas acciones de los estados no son esporádicas, pues la historia nos muestra cómo algunos estados de la región centroamericana acuden a insultos y amenazas de retirarse de organismos internacionales, tal y como sucedió en 2009, cuando el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó con retirarse de la OEA por no tener credibilidad en esa organización. El mandatario pinolero planteó la necesidad de considerar la salida de ese organismo tras una resolución en torno al diferendo fronterizo que mantiene con Costa Rica en otro organismo. Hemos perdido toda credibilidad en la OEA. Incluso hasta sería conveniente ir considerando, ir trabajando un retiro de la OEA. ¿Qué hacemos en la OEA? Estas declaraciones del presidente Daniel Ortega se produjeron antes de que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya decidiera las medidas cautelares en el litigio fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, las cuales fueron violadas por el Ejecutivo de Nicaragua, ya que envió maquinaria y activistas afines a la zona en disputa por las dos naciones centroamericanas. La Corte decide que al excavar 3 caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense, Nicaragua ha violado la soberanía territorial de Costa Rica. Este tema cobra especial relevancia, pues mientras Costa Rica le exige a Nicaragua cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia con respecto a los límites entre estas dos naciones centroamericanas, por otro lado, Costa Rica incumple un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la fecundación in vitro. Acá en el set nos acompaña la doctora Soraya Long. Ella es especialista litigando en el sistema interamericano. Un gusto tenerla acá con nosotros. Con mucho gusto. En términos generales, ¿cómo y por qué acude un individuo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos? El sistema interamericano de protección es un sistema creado por los estados para la protección universal de los derechos humanos. Esto significa que es un sistema con una naturaleza específica y además con una temática específica. Se trata de violaciones de derechos humanos. Se acude a él cuando los mecanismos internos, es decir, los mecanismos nacionales no funcionan, cuando usted acude a los órganos de justicia de su país y estos no le dan una respuesta o no es una respuesta conforme a las normas internacionales de derechos humanos, no de acuerdo a las normas nacionales. Entonces, una vez que se acude a los mecanismos nacionales y no obtiene una respuesta, tiene la posibilidad de recurrir a los mecanismos internacionales. En el caso del sistema interamericano tenemos dos: la Comisión Interamericana, que está en Washington, y la Corte Interamericana, que está en San José de Costa Rica. Usted no puede ir a la Corte si no pasa primero por la Comisión. Tiene que agotar la vía de la Comisión, por decirlo así. Exactamente, entonces, primero tiene que agotar la vía nacional. Hay algunas excepciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con supuestos específicos donde usted no tiene que agotar los recursos, puede acudir a la Comisión Interamericana, pasa el trámite de la comisión valora si efectivamente hay violaciones por parte del Estado. Si así lo considera la comisión, emite un informe y entonces es la Comisión Interamericana la que manda el caso a la Corte Interamericana.
Ahora, siendo que la Corte llega a conocer de estos casos específicos y en el tiempo establecido se emite un fallo, ¿qué efectos surte ese fallo para el Estado o las partes involucradas? El fallo de la Corte Interamericana es jurídicamente vinculante. Eso significa ¿Cómo le explicamos a la que gente? los estados están obligados a cumplirlo. Es como que si usted recurriera a un tribunal de justicia nacional, a un juzgado, a un tribunal y la condenan y el juzgado o el tribunal establece un fallo y usted tiene que cumplirlo. Lo mismo ocurre a nivel de la Corte Interamericana. ¿Hay algún plazo específico para que estos fallos de carácter internacional sean cumplidos dentro del sistema jurídico interno? Eso depende de cada caso. La Corte establece los plazos. Una vez que la Corte dicta su sentencia, la Corte en esta sentencia establece las pautas de cómo debe ser cumplida, en qué plazo, en qué condiciones, qué es lo que debe hacer el Estado, cómo lo debe hacer. ¿Cabe algún recurso de apelación en caso de que el Estado no esté de acuerdo con el cumplimiento de lo que estos fallos dicten? Ninguno. Es inapelable. Lo único que se puede pedir una vez que la Corte ha dictado su sentencia es una solicitud de interpretación, que la puede pedir cualquiera de las dos partes, el demandante o el Estado, para entender o para comprender de mejor manera qué significa la sentencia o un término de la sentencia. Efectivamente, el tema es complejo. Por eso vamos a ir una pausa, pero al regreso vamos a conversar acerca de un país en la región, Costa Rica, que en estos momentos se encuentra en desacato de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya volvemos. El derecho internacional es a lo que podemos recurrir, es el mecanismo al que recurrimos para solventar nuestras diferencias con otros estados.